Vamos a iniciar este recorrido con una palabra que el Señor le dio a sus seguidores, entre ellos pues a nosotros, que entendemos que debemos estar pendientes a lo que Él nos está enseñando, nos está diciendo y nos está edificando. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 35, lo siguiente: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vale la pena entender lomos ceñidos. Lomos es esto aquí, o sea, ceñidos los lomos es como amarrarse bien el cinturón, ¿verdad? ¿Será que eso es lo que está diciendo el Señor? Sí, pero no estos lomos ni el cinturón físico, sino el lomo de nuestro entendimiento. Tenemos que afirmarnos para entender y comprender la verdad de Dios, que es recta. Entonces, para ello tenemos que afirmarnos en nuestros pensamientos, enderezar nuestros pensamientos y estar atentos a lo que Dios quiere darnos. Y dice, y vuestras lámparas encendidas. Las lámparas encendidas significa lo que es el entendimiento en sí de lo que Dios revela. Porque la palabra de Dios es luz, es lámpara a mis pies. Entonces, el creyente, el cristiano, debe tener la palabra de Dios como la guía en su vida. Esa es su lámpara. Entonces, cuando habla de vuestras lámparas encendidas, significa que debemos estar, como decir, apercibidos en la palabra de Dios. Debemos estar entendidos en la palabra de Dios. Gracias, mi hermano. Comprendiendo los dichos de Dios, eso es tener nuestras lámparas encendidas. Cuando usted tiene su Biblia, usted la tiene cerrada en su casa y usted no la lee, no medita en ella, su lámpara no está encendida, porque en ella está la luz de la vida, que es Cristo Jesús. Y usted necesita ser enseñado en la palabra para que su vida vaya siendo corregida, enderezada, para agradar a Dios en todo. Entonces usted podrá decir, mi lámpara está encendida. La palabra de Dios en mi vida tiene un significado y mi vida se amolda a ella. Esto es lo que significa lo que el Señor está diciendo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Porque si lo entendemos físicamente, sería, bueno, me afirmo bien mi correa, mi cinto, el cinto, y agarro mi lamparita de aceite y la tengo lista. Estoy físicamente entendiendo esta palabra. Pero no es esto lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos, en el caso de sus seguidores de ese momento, y a todos aquellos que creerían en Él en el futuro, entre ellos nosotros. ¿Sí? Entonces dice, porque incluso nosotros hoy en día no tenemos lámparas, tenemos foquitos. Porque el tiempo de antes era la lamparita esa de aceite, como se encendía y tenía ese. Yo no sé si usted se levantó lo que tenemos arriba de 60 años por ahí. ¿Usted por qué se llama Israel? No diga su edad. Sí, conocimos y nos levantamos con la guaricha. Hoy en día usted tiene luz en su casa y demás que prender el foquito como en la tecla esa atrás. Y usted tiene luz en su casa, pero antes era guarichita. Era un querosín con una mechita. Usted encendía y eso es lo que alumbraba la casa. En ese tiempo, cuando nosotros nos levantamos, eso era un lujo, las casas que tenían luz eléctrica. No es que todavía no se había descubierto la luz eléctrica y no se había inventado, no sea tan perverso tu pensamiento. Yo tengo una cantidad de años, pero no tanto así. Pero bueno, nos levantamos pues con esta situación. Entonces, dice, y vosotros sed semejantes a hombres. Miren lo que dice esta porción. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia
Y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí el Señor nos dice de que definitivamente esto es una verdad declarada en la palabra de Dios. El Hijo del Hombre se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que está en los cielos sentado a la diestra de Dios Padre en estos momentos. Pero llegará un momento en que Él vendrá. Y tanto es el amor de Dios por nosotros, sus hijos, que Él no nos deja a nosotros desamparados ni tampoco ignorantes de los tiempos que apuntan hacia la cercana venida de su Hijo nuevamente a la tierra. Y para eso es que entonces Él nos da las profecías, para que nosotros podamos estar atentos. El mismo Señor lo dijo en Mateo capítulo 24, creo, acerca de las señales. Cuando los discípulos le preguntaron ¿qué señales habrá de tu venida?, Él comenzó a darle una serie de señales y les dijo: cuando veáis que todas estas cosas se cumplan, entonces levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O sea, las señales que el Señor nos da por su palabra acerca de que cuando veamos estas cosas es porque está pronto el retorno de nuestro Señor Jesucristo, no es para que nos llenemos de temor, no es para que estemos angustiados, todo lo contrario, es para que estemos preparados, que nos preparemos, que ciñamos nuestro entendimiento, ciñamos nuestros lomos. Significa fírmate, anda por ahí, un día en el mundo, otro día en Cristo, un día en el Espíritu y otro día en la carne. No, Él quiere que andemos en el Espíritu, que andemos dejando las cosas de la carne, porque dice la Escritura que el que siembra de la carne cosecha corrupción de la carne. Y Él no quiere que nosotros cosechemos corrupción. Él quiere que nosotros cosechemos vida eterna y vida en abundancia por medio del Espíritu de Dios. Y por eso es que nos da la palabra y nos da las señales para que entendamos en el momento que estamos nosotros viviendo. Yo decía al principio, somos privilegiados, porque vamos a experimentar, nuestros ojos van a ver, incluso vamos a ser transformados. Muchos de nosotros, la inmensa mayoría que estamos aquí hoy reunidos, no vamos a experimentar muerte. Nuestros cuerpos van a ser en un abrir y cerrar de ojos transformados, de lo mortal a lo inmortal. Amén. De la corrupción, aleluya, a la vida eterna. Vamos a, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos van a ser semejantes al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y seremos levantados a los cielos y estaremos con Él, participando de las bodas del Cordero en los cielos. Aleluya. ¿Por qué el Señor va a hacer esto? Porque Él tiene determinado para la tierra un tiempo en que Él va a derramar juicio sobre la tierra. Y Él no quiere que su iglesia esté en medio de la tierra cuando su ira sea derramada sobre la tierra. Hay espacios o hay verdades de las Escrituras que muy poco se les dice al pueblo de Dios, porque el pueblo se está acostumbrando a solamente recibir la miel deliciosa del amor de Dios, de las promesas bellas de nuestro Señor, que son buenas, son necesarias, pero también debemos entender que el Señor tiene un plan, nuestro Dios tiene un plan y Él lo está desarrollando desde la creación del mundo. Desde el momento en que Él puso a Adán y a Eva en el paraíso, Dios comenzó a desarrollar su plan. Cuando el diablo pudo engañar a Eva y Eva involucró a Adán en este engaño y fueron expulsados del paraíso, a Dios esto no lo tomó por sorpresa. Él tenía ya un plan establecido para rescatar al hombre
que se había perdido. Y ese plan lo ha estado desarrollando día tras día, año tras año, milenio tras milenio. Y según lo que entendemos la Escritura, estamos al final de ese plan determinado por Dios. Nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos tanta maldad, tanta violencia. Uno dice, oye, pero qué cosa. En vez del mundo de mejorar, está empeorando. Ciertamente está empeorando. Y peor se va a poner. Porque las Escrituras nos enseñan de que a la medida que nos vamos acercando a este día, las cosas se van a poner peor. Pero gracias a Dios que nosotros no estamos desamparados. Gracias a Dios de que Él nos tiene en su corazón. Y Él nos va a guardar y nos va a proteger y nos va a fortalecer. Y vamos a ver la gloria del Señor en nuestras vidas. Muy bien, el Señor nos dice en Lucas, estemos pendientes, estemos vigilando, estemos ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas. Pues vamos a encender un poco más las lámparas y vámonos a Daniel, capítulo 2 de Daniel. Ahora, busquen su Biblia y vamos a entrar en el Antiguo Testamento acerca de Daniel. Daniel capítulo 2, en el versículo 17. Y le adelanto la primera parte de Daniel, de este capítulo 2. Daniel aquí lo que está haciendo es expresando su experiencia que él estuvo cuando estaba cautivo en Babilonia. Sucede que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, quien había invadido el reino de Judá y había vencido a los judíos, se los había llevado cautivos a Babilonia y había destruido Jerusalén, y el templo de Jerusalén lo había destruido, algo que no debió haber sucedido, porque ese era el templo en el cual Dios se manifestaba. Y Dios le había dicho a su pueblo Israel, si Israel se mantenía en obediencia a su palabra, ese pueblo iba a ser protegido por Dios y no habría ningún pueblo enemigo alrededor que pudiese vencer a los judíos, y menos contaminar su templo ni su ciudad, que es Jerusalén. Pero el pueblo de Dios, el pueblo judío, se desvió y fue rebelde a la palabra de Dios. Entonces el Señor permitió, quitó su cerco de protección sobre Israel y permitió que Israel fuese invadida y fuese incluso su rey fuese apresado, incluso le sacaron los ojos y fue llevado preso. Y los príncipes de la casa real de Israel, los descendientes de David, fueron todos llevados cautivos y muchos fueron muertos. Ese no era el propósito de Dios, pero el pueblo había sido rebelde. Y aquí encontramos a Daniel allá en Babilonia, no olvidado por Dios, porque hay que entender lo siguiente, que a pesar de que Dios disciplina a su pueblo, Él siempre tiene un remanente, tiene escogidos de Él, que Él guarda. ¿Por qué? Porque estos son temerosos de Dios y buscan el rostro del Señor y no se contaminan con las cosas del mundo. Entonces Dios los protege, los guarda y los levanta. Y este es el caso de Daniel. El rey, mire usted, si usted no ha leído la historia, entienda algo. Este era el rey poderoso, era rey de reyes, era el imperio de Babilonia, era el mayor imperio que había en el mundo conocido. Era el rey de Babilonia, era un emperador, era el amo y señor de vidas y bienes en esos momentos. Había subyugado al pueblo de Israel. Y él tuvo un sueño, pero Nabucodonosor no se acordaba del sueño. Y llamó a sus sabios y a todos sus entendidos y le dijo: oigan, tuve un sueño y quiero saber cuál es el significado de ese sueño, porque estoy perturbado. Y le dicen los sabios: bueno, no hay problema, díganos el sueño y nosotros le vamos a decir la interpretación. Le dice: no, el problema es que no me acuerdo. No me acuerdo del sueño. Entonces dicen los sabios: pero es que si usted nos dice cuál es el sueño, ¿cómo le vamos a decir la interpretación? Y se puso molesto Nabucodonosor. Ustedes son unos sinvergüenza. Ustedes quieren que yo le diga el sueño para que ustedes me digan cualquier cosa. No, si ustedes verdaderamente son sabios y entendidos y hombres iluminados, díganme el sueño
y dígame la interpretación. Se la puso dura. Y todavía les dice: si no me dicen el sueño ni la interpretación, los voy a matar a todos. Su vida corría peligro. Y la mano derecha del rey le dice a todos los sabios, bueno, incluso a Daniel y a sus compañeros están en problemas, porque el rey ha decretado que los va a matar a todos si no le dicen cuál es el sueño y cuál es su interpretación. Y le digo a Daniel, Ariel, espera un momentito, diga al rey que nos dé un tiempo, porque nosotros nos vamos a meter en oración y en ayuno delante de Dios, porque hay un Dios en los cielos que sí sabe los misterios y sí sabe revelar estos misterios a quienes Él ama. Así que vamos a orar y clamar delante de Él para que Él nos traiga entendimiento y sabiduría de lo que está perturbando al rey. ¿Qué problema tenía Daniel y sus compañeros y los sabios? Porque el reto que le había puesto el rey Nabucodonosor era muy grande. Y vamos a leer ahora sí en el versículo 17 del capítulo 2 de Daniel. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había sucedido a Ananías, eran sus tres compañeros, Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto, bendito sea el nombre del Señor, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Note el versículo 22 y subráyelo. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora en la luz. Aleluya, tenemos un Dios que conoce lo escondido y lo profundo, y no solamente lo conoce, sino que también lo revela. Sigue la lectura. ¿Y cuál fue el sueño que había perturbado a Nabucodonosor? Daniel se lo revela, le dice: mira, oramos y Dios nos reveló cuál fue el sueño. Y no solamente nos dijo cuál es el sueño, sino que también nos reveló cuál es la interpretación de ese sueño. Aquí tal vez hago un alto para afirmar acerca de las profecías y las visiones de Dios. Toda visión profética o toda profecía no puede o no debe ser interpretada por lo que uno piensa, porque uno es inteligente, o porque uno lee mucho, o porque uno estudia. No. Dios revela el significado, la interpretación de las profecías a través de ayuno y oración. Porque dice la Escritura, y lo vamos a entrar ahora, de que la profecía no es de interpretación privada. Y esto tiene una razón de ser, para que nadie se jacte y diga: bueno, yo me las sé, yo las supe porque yo soy, tú sabes, ¿no? Yo soy el bueno de Boston. Aquí me zumba el mango en cuanto a inteligencia. No. Hay que rendirse delante del Señor, como lo hizo Daniel, y clamar por la misericordia de Dios, para que Él nos dé a nosotros la revelación de las cosas que fueron dichas cientos, miles de años antes, que tienen un significado en el plan de Dios y que tienen un significado para nosotros, los creyentes, para que estemos preparados para los tiempos en que estamos viviendo. Y eso fue lo que estaba sucediendo con Daniel. La revelación que Dios le da a Daniel es que Nabucodonosor había tenido un sueño. ¿Y cuál fue el sueño? Él había visto una estatua grande, gigante, con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, y los pies y los dedos de los pies mezclados entre hierro y barro cocido. Aquí está, si usted lo lee en su casa, usted lo va a ver.
es la visión que tuvo, o el sueño que tuvo Nabucodonosor, y que le fue revelado a Daniel. Y Daniel le dice: esto es lo que tú viste, oh rey. Entonces, cuando llegue el momento de la interpretación, voy a saltar porque tenemos poco tiempo. En el versículo 40, de ahí mismo en su Biblia, en Daniel capítulo 2, usted va a encontrar ahí que ya él ha empezado, Daniel, a describirle al rey Nabucodonosor el significado de ese sueño que él había tenido y que lo había perturbado. Y le dice: el cuarto reino, ya le había descrito cuáles eran los tres primeros. El de la cabeza de oro, pues era Nabucodonosor. Y le dice: rey como tú no ha habido ni habrá sobre la tierra tal poder y tal esplendor y tal gloria de hombre, no se levantará algo parecido a lo que tú has hecho ahora con nosotros. Pero después de ti vendrán otros reinos, hasta 4 reinos, como dice acá. Y el cuarto reino, versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Qué está haciendo Daniel en este momento? Él está describiendo al rey Nabucodonosor cómo será, correcto, este reino que se ha de levantar al final el último de los reinos que se ha de levantar. Y esto vale la pena porque es sobre este tema que vamos a estar nosotros conversando en la mañana de hoy, o en la tarde de hoy, porque ya pasamos la mañana. Y es que hay una característica en esta visión, y es que ese reino que se ha de levantar, acuérdense que no está hablando de un reino pequeño, está hablando de, por decirlo así, en nuestras palabras actualmente, de imperios, potencias mundiales. Porque el reino de Nabucodonosor fue una potencia mundial, un reino. Fue sustituido por el reino medo-persa, otra potencia mundial. Esta potencia mundial medo-persa fue sustituido por Alejandro Magno, otra potencia mundial. Y el reinado o el imperio de Alejandro Magno fue sustituido por otra potencia mundial que usted conoce la historia: Roma. Roma simbolizaba el hierro en las piernas. Incluso, si usted nota, usted tiene 2 piernas, usted no tiene 3 ni tiene una. El reino de Roma, el imperio de Roma, fue dividido en 2: el imperio occidental y el imperio oriental. Gloria a Dios, 2 piernas. Y esto tiene que ver, ¿por qué este énfasis? Porque esto tiene que ver justamente con la interpretación de las cosas que vendrán. Porque de este reino de hierro, que es de Roma, es que surge lo que a nosotros nos interesa hoy en día, es el reino final, que es de donde se va a levantar el anticristo, que es ya el reino último que verán los hombres antes de que se manifieste el reino de Dios sobre la tierra. Por eso es importante para nosotros saber y entender los tiempos, hacia dónde apunta la profecía, para que estemos preparados y gozosos, y también abramos nuestra boca para decirle a nuestra familia, a nuestros amigos, a toda aquella persona que nosotros amamos y estimamos, que los tiempos se están agotando. Y es necesario venir a Cristo para que en Cristo tengamos salvación. Porque lo que somos de Cristo, somos los que hemos de participar en su reino, en su venida. Y hemos de participar de las coronas y de los galardones y los premios que Él trae en su venida, para aquellos que han guardado o aguardado con paciencia su venida. Bendito sea el nombre del Señor.
Usted disculpe si yo levanto mi voz, porque esto a mí me apasiona. Me entusiasma la palabra de Dios y entender y comprender las cosas que Dios está preparando para nosotros, sus hijos, sus amados. Y saber que nos queda poco tiempo. ¡Oh, gloria a Dios! Ya yo no puedo pensar que hay dentro de 30 años voy a tener. Ya no hay 30 años. Ahora lo que podemos decir, Señor, ahora lo poquito que me queda, que pueda yo utilizarlo para glorificar tu nombre en cada momento y en cada situación. Porque yo quiero ser parte de cada uno de los que tú has escogido para estar contigo en tu reino. Porque la Escritura nos enseña también que Cristo reinará sobre la tierra y juntamente con Él reinarán los santos. Hay que ver cuántos santos hay aquí en esta mañana. Ay, gloria a Dios, ustedes están bien instruidos, saben dónde están los santos. Sí, hay santos en los cielos, ciertamente, ya partieron. Pero hay santos en la tierra, según lo que dice las Escrituras. Déjenme decirles que yo le creo a lo que dicen las Escrituras. En las Escrituras nos dice que todos los que creemos en Cristo somos santificados por su sangre, lavados y limpiados y purificados, para ser entonces partícipes de su reino y de su gloria. Y no importa lo que hayamos sido y cómo hayamos vivido sin el conocimiento de Cristo, pero tan pronto nos encontramos con el Evangelio y la predicación de la palabra, y creyendo en nuestro corazón podemos lavar nuestros pecados y nuestras inmundicias en su sangre, y somos santificados, y somos purificados, y somos separados por Dios para participar de su herencia eterna en los cielos, a la cual hemos nosotros ya sido llamados. Pues bien, dice el capítulo 2, versículo 43. Alguien que me lleve el tiempo, porque realmente yo y que el relojito aquí, y usted cree que yo me acuerdo de ver la hora. No. Cuando estemos cerca de la hora, dígame, hermano, frene. Sí, porque ya le digo, yo puse aquí que el relojito, pero se me olvida. Y la idea es sujetarnos al tiempo también. Dice pues, en el versículo 43, del capítulo 2 de Daniel: así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Significa que va a surgir un reino que va a ser fuerte en parte como el hierro, pero débil como el barro. Estamos hablando es de nuestros tiempos, porque acuérdense que hay 4 reinos, y el último reino, que sería el quinto, si bien proviene del cuarto reino, al final será mezclado hierro con barro cocido. Eso tiene un significado profético, y se lo voy a dar si al final nos da tiempo. Si no, se lo diré más adelante. Vamos a buscar Isaías en el Antiguo Testamento. Dios tiene mucha provisión para que nosotros entendamos que Dios es quien anuncia el porvenir, y asimismo también, además de anunciarlo, da la interpretación de aquel anuncio, porque lo da como una profecía. Isaías 10:41, versículo 22, o desde el 21, si usted quiere. Dice: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacernos entender lo que ha de venir. Danos muestra de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o por lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Muy bien. El 26 dice: ¿quién lo anunció desde el principio, para que sepamos, o de tiempo atrás, y diremos, es justo? Cierto, no hay quien anuncie, sino hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de buenas nuevas. ¿Qué está diciendo Dios nuestro Padre aquí? Le está diciendo al pueblo de Israel:
incluso a los pueblos que están alrededor. ¿Quién hay dentro de los dioses? Es un reto. El Señor, en cierta manera, Él es muy pronto para incluso manifestar su descontento cuando los hombres ponen su confianza en cosas que no son dioses. ¿Cuánto de los... Miren, en estos días me enteré, creo que fue el jueves, me dijo, creo que fue Israel que nos llevó ese mensaje en el grupo de discipulados que tenemos todos los jueves. Dice, ¿quiénes conocen a Walter Mercado? Ay, pero no. Walter Mercado es un caballero que él dice que él es adivino y hace mejún, y no sé. Ustedes han escuchado, ¿no? Yo sé que ustedes no son seguidores de Walter Mercado. Pero es un hombre que dice que él es medio brujo, pues que él es adivino y él conoce muchas cosas y tiene cualquier cantidad de seguidores en el mundo. Entonces, nos compartía el hermano Israel el jueves de que él, no sé dónde leyó, pero que en la televisión, que este Walter Mercado le ha anunciado a sus seguidores y al mundo, de que Dios le ha revelado a él que él fue y es el instrumento escogido para recibir la revelación del último evangelio, la segunda parte de la Biblia. ¿Qué le parece? No lo busques por internet, hermano. Walter Mercado. Sí, locura. Ya la palabra de Dios fue decretada y cerrada. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el último mensaje, porque es el mismo Hijo de Dios quien vino a la tierra, se hizo hombre. El Hijo de Dios, siendo Dios, se hizo hombre, encarnó para darnos a conocer la verdad de su Padre. Por eso él decía, Jesús en la tierra decía, las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta, sino mi Padre es el que me ha dado para decir estas palabras. ¿Por qué? Porque Él estaba en el seno del Padre desde el principio. Y Cristo Jesús es preexistente a todo lo creado, porque Él es el creador también. ¿Sabía usted de eso? Que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Hijo de Dios significa Dios, porque era en el principio con Dios. Entendemos que Cristo fue engendrado por Dios en el principio, antes de que los ángeles fuesen creados, porque primero fue creado lo espiritual y después fue creado lo material. Primero se crearon los ángeles y todos los principados y potestades en el cielo espirituales fueron creados. Pero antes de tener todas esas cosas creadas, Él fue engendrado por Dios en la eternidad, y por eso es que desde la eternidad Cristo nuestro Señor está con Dios y estuvo con Dios. Él no fue creado. Entonces esta es la revelación. Y dice este señor pues que yo no sé qué locura va a sacar. Igual que hubo un otro que hace 1400 años dijo que le habían dado una revelación, que el arcángel Gabriel le había dado una revelación y trajo al mundo una mentira y un engaño, y hoy miles, cientos de millones de seres humanos han creído esa mentira. Y son los que el Señor nuestro Padre, nuestro Dios, va a utilizar como instrumento para azotar a la humanidad. Y es de esto que vamos a concluir. Vamos a Daniel. Perdón, dije Isaías, ¿no? Bueno, sí, el reto. Aquí lo que Dios le está diciendo a los dioses es, bueno, ¿quién de ustedes puede hablar de profecía? ¿Quién de ustedes puede decir lo que ha de venir? Y que eso que digan suceda. Hace el reto a todos los dioses, y silencio total, porque solamente hay un único Dios verdadero, y es el Dios que revela las cosas para que su pueblo esté preparado. Eso es lo que está diciendo Isaías. Ahora vamos a Daniel nuevamente. Daniel capítulo 9. ¿Qué tiempo tenemos, hermano? 15 minutos. 15 minutos. Vamos a intentar que en 15 minutos podamos hacer algo. Daniel capítulo 9.
Daniel está prisionero en Babilonia. Pero Daniel era un hombre que escudriñaba la palabra de Dios, y por eso la importancia de escudriñar la palabra. Y Daniel vio en la palabra de Dios de que Jeremías había dado una profecía al pueblo de Israel, de que vendría el pueblo de Babilonia, vendría el rey de Babilonia, invadiría a toda la tierra de Judá y al rey y a toda la gente, y llevaría cautivo a este pueblo hacia la tierra de Babilonia. Para que usted se ubique, Babilonia es la actual Irak de Babilonia. Entonces, este pueblo de Israel sería llevado, y Dios levantó profetas para decirle al pueblo: arrepiéntanse, enderezcan sus caminos, porque si no lo hacen, vendrá el rey de Babilonia y los destruirá, los dominará y los llevará cautivos hacia Babilonia. Pero les mandaba y levantaba profetas para que se enderezaran, para que se arrepintieran y dejaran su rebeldía. Esa era la intención de las profecías. Las profecías tienen la intención de revelarle al pueblo los propósitos de Dios, pero es para que el pueblo de Dios enderezca su vida y se ponga a tono con lo que Dios quiere y deje su rebeldía de lado. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces Daniel dice en el capítulo 9, versículo 2: en el año primero de su reinado, del reino de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías. Él buscó en los libros, ¿qué libros? En los libros sagrados. Él buscó en las profecías de Jeremías. Dice: y miró atentamente que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Cuando él lee esto y entiende, oye, aquí hay una profecía que dice 70 años durará la desolación de Israel, y después de esto Dios va nuevamente a restaurar al pueblo, lo va a plantar en Israel y el pueblo volverá a surgir. Entonces, cuando él lee esto, ¿qué hace Daniel? Daniel va y busca el rostro del Señor en ayuno y oración, y dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo. Y viene todo lo que él ora. Y dentro de la oración que hace Daniel, él, si bien era un hombre justo, él se identifica con el pecado de su pueblo y le dice: Señor, contra ti hemos pecado, perdónanos, Señor, límpianos y quita este oprobio de nosotros. Levántanos como pueblo tuyo, como debe ser. A resplandecer su gloria, Señor, sobre nuestras vidas. Entonces Daniel comienza a orar en este sentido. Y en el versículo 17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Que la profecía, que es lo que estaba impulsando a Daniel a hacer, a buscar la gloria de Dios. Porque la profecía no es para que los hombres hagamos negocios, no. La profecía, a entenderla, es para que, Señor, pidamos: Señor, tu gloria se manifieste en medio de esta situación. Y es lo que el pueblo debe entender en este tiempo. Estamos en tiempo de cumplimientos proféticos. Y voy a correr para entrar en este tiempo de cumplimientos proféticos. Dios nos dijo a través del profeta Daniel que en los últimos tiempos, la visión que tuvo, que le reveló Dios del sueño que tuvo Nabucodonosor, de que vendría un reino, antes del reino de Dios en la tierra, se levantaría un reino que son los pies, los 10 dedos de los pies, barro y hierro que están entremezclados, no mezclados, no unidos, porque no se puede unir el barro y el hierro, pero se van a unir. Y dentro de este reino, que es de hierro, significa que este reino que se ha de levantar va a ser uno que se desprende del imperio romano. Entonces, por eso le decía a ustedes de las dos piernas. El imperio romano se dividió en dos secciones: el occidental y el oriental.
Muchos hasta el día de hoy todavía piensan que el anticristo se ha de levantar en Occidente, en Roma, etcétera, en Europa, y no es así. Se olvidan de la segunda pierna, que es la parte oriental del reino, o el reinado o el imperio romano. Que esta parte oriental es lo que establece la escritura a nuestro entender, de que es donde surgirá lo que vamos a ver ahora, el cuerno pequeño. Porque este cuerno pequeño es el que va a crecer y es el que va a dominar la tierra. Toda la tierra la va a dominar, y en poco tiempo. No será en cuestión de 10, ni de 15, ni de 20 años. En poco tiempo va a dominar la tierra, va a subyugar la tierra. Muchos dicen, bueno, se están cayendo los gringos, el imperio de los gringos se está viniendo abajo. Que se venga abajo, eso no es problema nuestro. No, que va a surgir el imperio ruso. Que surja, eso no es nuestro problema. No, que van a ser los chinos los que van a surgir. Hay tanta gente que dice, no estoy hablando de cristianos y la profecía, sino los políticos. Están hablando y saben de que el mundo se está enfrentando a una conmoción. Por eso es que se habla de los problemas económicos que vienen sobre la tierra. En Europa, en los Estados Unidos están con problemas económicos y militares incluso. No, por ahí nos vamos. Pero desconociendo las escrituras, no pueden entender de que definitivamente todavía falta que se levante un reino pequeño al principio que va a crecer, que son estos 10 dedos entre el hierro y el barro cocido. Y es lo que dice Daniel capítulo 7. Dice Daniel tuvo varias visiones. Una de ellas es esta: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte. Cuando Dios ve los reinos del mundo, ve los reinos del hombre, los imperios del hombre, ¿qué es lo que Dios ve? Dios ve bestias. Miren, nosotros vemos estas cosas, oye, qué poderoso, y nos llenamos el corazón de que qué bueno, que eso es lindo. No, Dios lo ve como bestias. ¿Por qué como bestia? Porque ahí no está, en esos imperios, la voluntad de Dios. En esos imperios no impera la palabra de Dios. Por eso el hombre sin la palabra de Dios se hace como bestia. Y usted lo va a entender ahora cuando entramos a definir el cuerno pequeño. 7, del capítulo 7 de Daniel. Después de esto miraba yo en visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia que está mencionando Daniel es el imperio romano. Mientras yo contemplaba los cuernos, significa que esta bestia, el imperio romano, no iría a desaparecer como las otras bestias, y es lo que ha sucedido a través de la historia. Todos los otros 3 imperios que presidieron el imperio romano desaparecieron como imperio, pero no en tanto el imperio romano fue transformado. De ahí vino la Europa que usted conoce, y de Europa y de este imperio vino todo lo que es América. Incluso los gringos son, como decir, descendientes de ese imperio. O sea, ese imperio no fue desmenuzado, no fue destruido, pero sí fue cambiado, transformado. Por eso es que dice que esa bestia tenía 10 cabezas. Entonces dice, mientras yo contemplaba los cuernos, porque tenía 10 cuernos, 10 cabezas, pero tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí es donde viene la parte que yo quiero concluir y terminar. Y lo que nos falta en el día de hoy lo continuaremos en el próximo domingo. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Mire, quiero detenerme breve aquí. Este pequeño cuerno, cuando crece, significa que va a crecer y hacerse un imperio. Va a llegar y va a extenderse hasta cuando sean puestos los tronos. O sea, este es el último de los reinos que vio Nabucodonosor en su sueño. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos,
y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto punto. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me dijo: conocer la interpretación de las cosas. Aquí nuevamente le énfasis: la interpretación la da Dios a su siervo. Aquí está entonces, hermanos, hay un pequeño cuerno que va a surgir al final de los tiempos, y este cuerno va a crecer. Hay muchas características de este cuerno que lo vamos a ver el próximo domingo, porque el tiempo no nos ha dado y no quisiera recortar este mensaje que es tan importante. Porque este pequeño cuerno pequeño, nosotros lo estamos viendo y lo hemos visto surgir hace escasos meses atrás, según el entendimiento que tenemos de la palabra de Dios. Y yo tengo que ser fiel y anunciarlo al pueblo del Señor. Y gracias al Señor que el Señor me está abriendo puertas para proclamar esto, que el Señor, un entendimiento que el Señor me dio. Porque cuando yo, hace casi 30 años atrás, tuve este entendimiento. ¿Y cómo lo tuve? Pues yo ayuné y oré delante del Señor. Mis vacaciones yo las metí en ayuno y oración, porque el Señor había puesto en mi corazón a hablarle al pueblo de la cual yo estaba pastoreando acerca de las profecías y acerca del Apocalipsis. Y yo le dije: Señor, yo tengo en mi corazón el compartir esto, pero ¿qué le voy a decir? Y oré y ayuné y busqué su rostro, y Él me dio Él me dio este entendimiento hace casi 30 años. Y lo que sí me dijo es: esté pendiente por el Espíritu, esté pendiente en Medio Oriente. Me dio el entendimiento en ese tiempo cuando nadie hablaba, por lo menos yo no tenía conocimiento de que alguien hablase o predicase o enseñase acerca de que el anticristo vendría del Medio Oriente, sino todo lo contrario, se decía que venía de Europa. Y cuando yo recibo ese entendimiento, siento que en mi espíritu que se me dice: esté atento, que dentro de 20 o 25 años se ha de levantar grandes transformaciones en Medio Oriente, y de ahí va a surgir el cuerno pequeño, del cual surgirá el anticristo. Bueno, hace 3 años, también entiendo yo ahora que por el Espíritu, yo estaba muy metido en asuntos sociales aquí en Panamá, los problemas. Yo fui miembro de la Comenenal como médico, era de allá de lo que estábamos pues, peleando con los gobiernos para que no privatizaran los servicios de salud. O sea, yo estaba enredado con esas cosas allá. Pero llegó un momento en que ya yo sentí un fastidio. Cuando digo un fastidio, fue un fastidio de las cosas que estaban sucediendo en mi país. Y yo decía: no, ya yo estoy como saturado, intoxicado de tantas malas noticias y tantas cosas. Y hay tanta perversidad, la gente no quiere hacer las cosas bien. Así que yo voy a descansar de estar viendo noticias nacionales. Mire, eso fue en diciembre del 2013. Digo, voy a meterme en internet. Yo no sabía nada de internet. Yo tenía mi computadora, pero yo metí en internet. Eso para mí era cosa rara. Eso para los jóvenes. Pero bueno, ahí andaba pasillo para allá. Me metí en internet y comencé a ver noticias que no llegan a Panamá, infelizmente. Y comienzo a ver que comienzan unos problemitas allá en Medio Oriente, en un país, en este caso creo que era Túnez. Me llamó la atención, pero no era gran cosa. Pero ya en enero, como en diciembre comenzó el problema allá en Túnez. Y ya en enero, no solamente en Túnez había problemas en Egipto,
y había problemas en Libia. Y yo ahí sentí, digo, experimenté como que algún despertar. Yo dije, este es el tiempo. Me acordé de lo que el Señor me había enseñado 25 años atrás, que debería estar atento a las cosas que habrían de suceder en Medio Oriente. Y todos los comentaristas decían en ese tiempo, cuando estas cosas comenzaron a surgir, que eran violencias en medio de las sociedades árabes, de las que estamos hablando, Egipto, Túnez y Libia. Eran manifestaciones de personas que llegaban jóvenes, que decían, estamos cansados de estos dictadores y del mal que tratan a los pueblos. Y decíamos nosotros acá, los analistas políticos decían, qué bueno, viene la democracia para esos lugares. La gente estaba feliz porque iban a haber grandes cambios en Oriente Medio, en los países árabes, y que habría transformaciones sociales. Inmediatamente yo agarré y comencé a poner el mensaje que el Señor había puesto en mi corazón, y decía, no es así, es todo lo contrario. Nosotros vamos a ver surgir lo que es grupos violentos, radicales, islámicos en estos países, que se van a tomar esos lugares, porque hay una profecía que se ha de cumplir. Y esa profecía tiene que ver justamente con el surgimiento del anticristo. Y va a ser un hombre de maldad. Y serán grupos de maldad que van a surgir en nuestras tierras allá. Y que van a traer aflicción sobre la humanidad. Y sobre todo sobre los cristianos y los judíos. Eso fue lo que el Señor me enseñó hace 30 años atrás. Y en ese momento me hizo despertar. Oiga, ¿por qué? No estamos dormidos, y comencé. Y es cuando entonces yo digo, Señor, yo tengo que anunciar esto. Y me metí y saco el libro Islam, el azote de Dios. Y cuando termino ese libro y lo mando a publicar, ¡pluf!, me da un faracho. Me dio un infarto que casi me mata. Pero yo en medio del infarto me digo, Señor, tú me has revelado de lo que yo entiendo, de que tú tienes preparado para mí algo diferente de que morirme de un infarto. Eso me dio un entendimiento hace mucho tiempo. Y yo me apegué de ese entendimiento, Señor. Y yo sé que yo no voy a morir así. Y le dije, Señor, tú me revelaste a mí, porque yo tuve un sueño en el año 1976. Estamos hablando de 38 años. Tuve un sueño profético. Y yo no se lo compartí a nadie, ni a mi señora. Me lo tragué porque era un sueño terrible. Yo me vi y desperté asustado, porque yo me había enfrentado al anticristo y me estaban cortando la cabeza, así. Y yo decía, yo no soy un apóstata, yo soy de Cristo. Y experimenté que me volaron la cabeza. Yo estaba hasta que yo temblaba. Yo quedé mal. ¿Por qué ese día yo quedé mal? Porque fue tan vívida esa situación. Yo dije, ¡oh! Después, cuando comienzan a subir estas cosas, escribo el libro y todas estas cosas, digo, bueno, Señor, cuando me dan el fardo, digo, Señor, yo entiendo de que yo no me voy con esta. Yo me voy sin cabeza. Pero si me voy sin cabeza por dar testimonio de ti, glorificado sea tu nombre. Y yo me meto en internet y participo en comentarios y en debates en foros. Y a mí me han amenazado. Usted no sabe lo que tú estás diciendo porque usted puede perder su cabeza. Y yo, eso a mí no me asusta. Porque en el día de hoy muchos hermanos en Cristo están perdiendo su cabeza en Irak y Siria. ¿Y sabe por qué? Porque se ha levantado este cuerno pequeño, del cual terminaré de hablar el próximo domingo, incluido con el tema del anticristo. Porque el anticristo se va a manifestar en el tiempo determinado por Dios. Pero ahora está conformándose el poder del anticristo. Mire usted hacia Oriente Medio. Hay un cuerno pequeño, una nación pequeña que ha surgido hoy en día. Se llama el Estado Islámico. ¿Cuántos han escuchado? Levante su mano lo que han escuchado o leído del Estado Islámico. Siga viendo y usted va a darse cuenta. Y es lo que yo entiendo. Y yo le pido al Señor, que yo esté equivocado con respecto a esta interpretación. ¿Por qué le pido al Señor que yo esté equivocado? Digo, Señor, porque el tiempo entonces es más breve de lo que nosotros pensamos acerca de tu venida. Y esto significa que nosotros debemos estar preparados, porque esto va a explotar. El mismo Estado Islámico lo ha dicho,
en menos de 5 años vamos a reconquistar todo lo que fue tierra islámica. El imperio islámico se levantó desde el año 625 hasta el año 1920, el mayor imperio sobre en el mundo era el imperio islámico. ¿Y sabe lo que ellos hacían? Perseguir a los cristianos, matar a los cristianos, porque hay, según ellos entienden, hay que obligar a la gente a creer en Alá, dejar sus religiones falsas e invocar el nombre de Alá y el nombre de Mahoma como el único profeta y el verdadero profeta de Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. A nuestros hermanos en Siria e Irak los están matando, los están persiguiendo, o tienen que convertirse al Islam, porque si no, lo pierden todo. Pero gracias le doy al Señor de que nuestros hermanos son fieles y ellos prefieren que les corten la cabeza o perder sus bienes, irse para otros países como refugiados antes de dejar el nombre de Jesucristo y abrazar un nombre blasfemo. Y eso es lo que sucede hoy en día en esas tierras, porque este pueblo pequeño ha comenzado a levantarse y está persiguiendo al pueblo de Dios y haciendo guerra contra el pueblo de Dios, cumpliéndose las profecías. Y lo vamos a ver crecer, porque miren, es la única vez que hemos visto en el mundo todas las naciones poderosas, incluso las no poderosas, incluso el Vaticano, unirse, incluso los líderes islámicos unirse para tratar de enfrentar al Estado Islámico. ¿Qué hacen? Lo peor que usted pueda pensar. Son gente violenta, son gente que no les importa destruir las vidas de una manera tan baja. En estos días que a mí me tocó el corazón ver una foto de un hombre, un cristiano. Ustedes han visto los chanchitos al barbecue. ¿Los han visto que ponen los chanchitos así?